¿Y la cintita? ¿Qué cintita? La que le pones siempre. No, tengo el adaptador hoy, boludo. Ah, pasa que no está ajustado, boludo. ¿Qué no está ajustado? Esto. El adaptador. O sea, Si lo podés ajustar, lo que se ajustalo. inclina es. Ah, no, está bien Está puesto. bien, se inclina para el costado, no sé por qué. Me siento en el Nacional, ¿no? Me siento en el Nacional. No, no tiene transmisión eso. ¿Vas a casa? Sí, pero papá, me extraña. Ya arranqué todo, ya estamos. ¿Usaste el link que te di? ¿Sí? Ah, perfecto, boludo. Lo que estoy probando es lo que te dije en el audio. Escuchame, sí. A ver si no se me corta. Lo del canal de suscriptores, club de suscriptores. Sí, también. Está el link en la descripción. En la descripción del video. ¿De la transmisión en La vivo? transmisión en ¿La vivo. tenés fijado? Y ahora no, en la descripción. Y ahora en el chat lo voy a fijar, ok. Fijalo que estamos. Qué nivel. Che, qué lindo, boludo. Ey, me siento en el Nacional, No en Chopandalal, pero me siento en un Rosario. Seba de Liria no viene al final. Bueno. Está para atrás. No sé, le pregunté y no me contestó. ¿Para atrás qué, cansado? Dice que le duele mucho la cabeza, no tiene fiebre y le pregunté por la luna o no supo decirme. Hoy apareció por eso.
Ya estamos. Sí, amigo. Bueno, buenas tardes a los que se van ya sumando a esta transmisión, tanto a la gente de Asturiano como a la gente de Gimnasia. Como siempre digo, bienvenidos. Trataremos de llevarles, como siempre digo, la pasión de los partidos de siempre, en estas épocas de partidos sin público. Como siempre, el respeto entre los rivales es fundamental para que todo este encuentro deportivo salga de la mejor manera posible, tanto desde la transmisión como lo que sucede dentro del campo de juego. Un partido con un condimento especial que esperemos que no condicione al espectáculo. Ambos equipos, ya clasificados a la siguiente etapa de este campeonato de la B del futsal argentino. Pero bueno, como les dije, esperamos por un buen partido, por un buen encuentro. Más allá de la clasificación, las ganas de competir están siempre, así que esperemos poder ver un buen partido y llevarles a ustedes también un buen espectáculo y hacerlo de la mejor manera posible. Como siempre les decimos, agradecemos a todos los que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahora también tenemos, como estuvo circulando por los grupos de WhatsApp, el canal de suscriptores de Asturiano. El link está en la descripción del directo y ya no sé si está fijado en los comentarios. Para todos los que quieran y puedan colaborar. También, como siempre digo, a todos los que quieran subir una historia arrobándonos en Instagram de cómo estén viendo el partido, lo vamos a resubir. Eso se agradece también un montón. Bueno, los equipos ya haciendo los últimos movimientos de activación. Gimnasia ya listo para salir al campo de juego, ya hizo antes que Asturiano los últimos movimientos. Calculamos que igual harán alguna que otra activación previa al inicio de este encuentro. Estamos aquí en el CENAR, un estadio hermoso, la verdad, de los que me tocó estar, uno de los más lindos, si no el más lindo. ¿Con cuál compite? De los que, bueno, vos estuviste en muchos más. Para mí compite con el de Hurlingham, que era el mejor al que había ido yo. Esperemos pronto poder ir, no sé, a San Lorenzo, Cerro. Soñemos, ¿por qué no? Sí, no, mostremos porque la verdad, un estadio hermoso. Tenemos el tablero adelante, es muy chiquito igual, no creo que se pueda llegar a ver, así que como siempre voy a estar para decirles el tiempo y los goles y atento a sus preguntas para brindar esa información. No sé si se estará escuchando bien, si no, vaya nomás. Si alguno puede decirme si con el micrófono puesto ahí donde lo tengo se escucha bien, no lo voy a mover, díganme por favor, si no me lo acerco más, me lo alejo más. Ustedes piensen que yo no me escucho, no tengo manera de saber si se escucha bien o no, así que me sirve lo que me digan, aprovecho que todavía el partido no arranca. Se escucha perfecto, muchísimas gracias Mario. Perfecto, entonces vamos a dejarlo ahí. Todo el partido. Se viene la foto de Asturiano, se escucha la arenga de Gimnasia de fondo. Se va a venir el sorteo. Y va a arrancar esto ya. Bueno, parece que los jueces, detalle que les digo todas las fechas, parece que hoy lo van a hacer el sorteo como corresponde, hacia el lado de la mesa. Ahí me vio uno de los jueces. Esperemos que el juez que me vio se dé cuenta y haga el sorteo para este lado. Ahora voy a ver si puedo hacerle una seña. ¿Te dijiste? Ahí está. Tengo a mis enviados avisándole a los jueces. No voy a decir quién para que está ingresando. Vamos, la delegada. Delegada. Bueno, pasaba el tradicional
cántico de los jugadores de Gimnasia antes de empezar el partido, una buena manera de entrar en clima, con esa actitud, bien metidos. Saludos de Tierra del Fuego, un saludo para Tierra del Fuego. Eso es lo que tiene bueno también esto, ¿no? A pesar de que no haya público, que lo que más nos gustaría es estar en las tribunas todos juntos. Algo que tiene esto es que, bueno, ahora con las transmisiones se puede llegar a cualquier lugar, se puede ver desde cualquier lugar y acercarles la transmisión. Voy a tratar de empezar a fijarme qué cuarteto va a ser el inicial de Gimnasia, porque, como siempre les digo, yo soy, bueno, jugador de Asturiano, de la reserva, no soy un encargado de transmisión de algún medio particular, así que los nombres de los competidores rivales me los tengo que aprender en el momento. Tengo acá una planilla. Ahí está el 19, que es Ketla, o Ketla. Como siempre digo, si lo pronuncio mal les pido mil disculpas. Me parece igual que Estrada, perdón. Me parece que Ketla, el capitán, va a hacer el sorteo y va a salir, porque ya veo un cuarteto ahí preparado que está ultimando detalles con el cuerpo técnico de Gimnasia. Asturiano con el cuarteto inicial de siempre, Lavaque, Benvenuto, De Blas y Pichi. Ahí está, confirmado lo que les estoy diciendo. El capitán Ketla solo va a hacer el sorteo. El cuarteto inicial de Gimnasia va a ser Greco, Saldivia, Marussi y Boscani. Los 4 iniciales para la salida del Lobo de la Plata. Les recuerdo Pichi, Lavaque, Benvenuto y De Blas en el cuarteto inicial de Asturiano. Me gusta un detalle de hoy, tener el banco de suplentes de frente. Es un detalle, pero me gusta. Detalle menor, pero que suma. Bueno, el sorteo lo ganó Gimnasia, ¿no? Que va a sacar del medio. Uy, tienen los nombres. Qué bien. Bueno, tienen los nombres debajo del número, pero bueno, es importante que los tenga yo acá por alguna situación en la que no llegue a ver. Entre que tengo presbicia y astigmatismo y que me jueguen en la otra punta de la cancha, no, imposible leer. Bastante que llego con los números. Voy a repasar entonces. El 7 Marussi, el 13 Greco, el 14 Saldivia y el 8 Boscani, el cuarteto inicial de Gimnasia. Pichi, Lavaque, Benvenuto y De Blas. Estrada, el 21. Saludos para Estrada ahí. ¿Algún club, no? Sí, yo pensé lo mismo. Un saludo para toda la gente que se suma a la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos poder llevarles la mejor transmisión posible. Vamos, Nachito, un abrazo ahí para Nachito Am, queridísimo amigo. Un saludo, mirá, estamos internacionales. Un saludo para Italia, ahí para Lautaro siguiendo a los pibes de Gimnasia. Y arrancó el partido nomás, la caprichosa movió debajo del borde interno de Greco. La primera posesión es para Gimnasia, que ya busca con esa paralela de Marussi buscando a Boscani. Se iba casi por línea de lateral esa pelota de línea de fondo para el saque de arco de Testón. Primera posesión para Gimnasia, que progresó rápido y que ahora espera en 3/4 de campo de Asturiano, y con los viajes empieza a subir la presión. Ahí está, con Greco el punta, que decidido
a subir sobre Benvenuto cuando no había pase claro. Prueba Mati ese cuádriceps derecho. El arquero, perdón, de Luca, que no lo había mencionado. Hace, no sé si su presentación oficial hoy, pero atajando en el conjunto de Gimnasia. Intentaba la recuperación asturiana, es un 3 contra 1. Quedó mal parado Gimnasia, ojo con esta, la tiene Benvenuto para Manu que pateaba y ¡gol! ¡Gol de Asturiano! 40 segundos tan solo del inicio de este primer tiempo, Lavaque que pone el 1-0. Buena contra ahí de Asturiano, llegando. Llegaba Pichi también al segundo palo, buena la recuperación de Benvenuto. Buena manera de arrancar este partido. Un partido difícil, una parada difícil contra un rival complicado. Ya les dije, ambos clasificados a la siguiente zona del campeonato, pero un rival difícil. Empezar ganando es una buena manera, pero como siempre digo, queda un montón, y más ahora que el primer gol de Asturiano fue a 40 segundos de recién empezado este encuentro. Intentaba ahí Gimnasia, no lo conseguía, es reposesión para Asturiano, que juega con Testón para tratar de hundir la presión de Gimnasia, que presiona igual, cortándole ese pase a Testón. No lograba Lavaque postear el pivoteo, ahora es la posesión para Gimnasia, la tiene Boscani. Boscani que juega con Maruzzi con, no veo, el 14 era, perdón, Saldivia con Maruzzi con Greco con Boscani. Boscani va a buscar a Maruzzi, no, juega acá con Saldivia que postea sobre Pichi para el Greco que devolvía para Boscani, perdón, para Boscani no, para Saldivia.